Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes en este video tutorial 3 técnicas comunes cuando trabajemos con listas de datos en Excel y queremos que esas listas de datos se carguen de manera dinámica cuando la fuente de datos cambie. Vamos inicialmente a crear una lista de datos de manera dinámica basado en rangos utilizando la función desref y contar a y utilizando el administrador de nombres, y luego vamos a saltar al uso de tablas para crear dos soluciones y crear una lista dinámica de datos utilizando la función indirecto y la otra utilizando el administrador de nombres. Luego vamos a saltar a una segunda técnica para crear una lista dinámica dependiente. Aquí vamos a utilizar tablas, el administrador de nombres y el uso de la función indirecto para cargar los datos de una segunda lista basado en la selección de una primera lista. Y luego vamos a crear una tercera técnica para cargar o crear una lista de datos dinámica dependiente multinivel con datos dependientes en diferentes columnas. Como ustedes pueden ver aquí en este ejemplo, tengo 3 listas de datos donde la tercera lista depende de la selección de los elementos de una segunda lista y la segunda lista depende de la selección de los elementos de una primera lista. Vamos a desarrollar las fórmulas paso a paso para que ustedes la puedan aplicar en sus propias soluciones. Vamos a saltarnos a un nuevo libro en donde solamente hemos copiado los datos de muestra para aplicar cada una de estas soluciones. La primera solución es crear una lista de datos dinámica utilizando rangos de datos, y para eso vamos a hacer uso de la función desref que me permite devolver o crear un rango de datos de manera dinámica basado en una referencia inicial. Como ustedes pueden observar, desref me permite varios argumentos o varios parámetros. El primer argumento es la referencia con el que se va a crear ese rango, y aquí vamos a indicarle dónde comienza nuestro rango de datos. En este caso sería la celda B3, y el segundo argumento va a ser la cantidad de filas que se mueva hacia abajo o hacia arriba a partir de esa referencia. Como nosotros no queremos o queremos basarnos en esa referencia específica, vamos a decirle que el número de filas que quiero que se mueva hacia abajo o hacia arriba va a ser de 0, y lo mismo para el número de columnas. No queremos que se desplace tantas columnas a la derecha o tantas columnas a la izquierda, para eso vamos a indicar 0 columnas. Y en la parte de argumento de alto vamos a indicar la cantidad de filas que quiero que se desplace a partir de esa referencia específica. Para eso vamos a hacer uso de la función contar a, que me cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Vamos a seleccionar la función contar a y como argumento de la función contar a le vamos a pasar la columna completa que contiene nuestro rango de datos. Y un punto importante aquí es que si nuestro rango de datos tiene una etiqueta, como es el caso de este ejemplo, que tiene una etiqueta llamada productos que describe los datos de ese rango de datos, vamos a tener que restárselo o omitírselo al resultado que me devuelve contar a, para que de ref se desplace la cantidad de filas exacta y me pueda calcular ese rango específico. En el caso de que no tuviera esa etiqueta, simplemente con el resultado de la función contar a sería suficiente, pero en este caso es necesario restarle el valor de esa etiqueta, que es -1. Vamos a darle enter y observen ustedes cómo ese rango de datos ahora se me ha creado basado en la fórmula utilizando la función desref. ¿Qué pasa si ingresáramos un nuevo producto? Vamos a ingresar el nuevo producto llamado borrador. Observen ustedes cómo la fórmula basada en desref me crea ese nuevo elemento o ese rango de datos desactualizado, y vamos a suprimirlo. Observen ahora cómo ese elemento se ha desaparecido. Vamos ahora a seleccionar y copiar la fórmula, vamos a cortarla, vamos a dar un enter y vamos a pararnos en la celda donde queremos ingresar nuestra lista de validación de datos, pero antes nos vamos a ir aquí al menú de fórmulas, administrador de nombres, y vamos a crear un nuevo nombre para que apunte a esa fórmula específica que tenemos copiada en el portapapel. Le vamos a dar clic en nuevo y le vamos a decir que esa variable se llama lista de productos, y vamos a decirle que apunte o se refiera al resultado de la fórmula que tenemos copiada en el portapapeles. Vamos a copiar aquí el nombre de la variable para tenerlo ahora en el portapapeles, vamos a dar en aceptar.
vamos a dar en cerrar y aquí seleccionando esa celda nos vamos a ir al menú de datos, validación de datos, seleccionamos lista y le decimos que apunte a esa nueva variable, vamos a dar en aceptar y ustedes observen ahora cómo tengo una lista de datos basado en un rango específico. ¿Qué pasa si ingresamos ese nuevo elemento llamado borrador y vamos a la lista? Observen cómo el elemento ahora aparece en la lista y si lo quitamos, vamos a suprimirlo. Observen ustedes cómo el elemento ahora se desaparece. Ahora vamos a saltarnos a una solución basados en tablas en el caso de que nuestro rango de datos podamos convertirlos a una tabla bien formada. Un punto importante que quiero mencionar aquí es que si vamos a trabajar con tablas tenemos que saber cómo se llama la tabla. Para eso nos vamos a la parte de diseño de tabla y observamos que se llama tabla 1 para nuestro ejemplo. Y vamos a crear una lista de validación de datos basado en dos soluciones, una utilizando el administrador de nombres y la segunda utilizando la función indirecto. Para eso nos vamos aquí a la pestaña de fórmulas, vamos de nuevo a administrador de nombres y vamos a crear un nuevo nombre llamado lista de productos 2 que me cargue los datos de esa tabla de productos. Vamos a dar clic en nuevo, vamos a decirle lista de productos 2. Y vamos a decirle que apunta en este caso a los elementos de la tabla 1 en la columna productos. Vamos a copiar el nombre de la variable para tener el portapapeles, lo selecciono, le doy control C, vamos a dar en aceptar, vamos a dar en cerrar y ahora parándonos en la celda donde queremos ingresar esa lista de validación de datos, nos vamos a la parte de datos, validación de datos, seleccionamos lista y aquí le decimos que apunte a esa nueva variable, vamos a dar en aceptar y ustedes observen ahora cómo tengo una lista de validación de datos. Si ingreso un nuevo producto, vamos a ingresar de nuevo el producto borrador y observen ustedes cómo obtengo ese elemento y si lo quitamos vamos a eliminar ese elemento, observen ahora cómo el elemento se ha ido. Una segunda solución basada en tablas es utilizando la función indirecto. Para eso nos paramos aquí en la celda donde contiene, donde queremos la lista de validación de datos. Vamos a dar aquí en la pestaña datos, validación de datos, le decimos permitir lista y aquí en este caso vamos a seleccionar la referencia estructurada tabla 1. Vamos a abrir corchetes y seleccionamos el nombre de la columna, productos, para hacer referencia al cuerpo de esa columna. Y vamos ahora a dar en aceptar y ustedes observen cómo obtengo un error porque Excel no me permite las referencias estructuradas en la validación de datos. Para eso vamos a utilizar la función indirecto que lo que hace es evaluarme una cadena de texto e indicarme si esa cadena de texto se puede convertir en una referencia o en un rango de datos. Si es capaz de convertirla, me devuelve ese rango de datos. Como sé que tabla 1 productos existe en mi hoja, entonces la va a evaluar y me va a devolver la referencia a ese rango específico. Para eso vamos a llamar a la función indirecto y le vamos a pasar la referencia estructurada en dobles comillas y vamos a cerrar y vamos a dar en aceptar. Y ustedes observen cómo ahora esa lista de validación de datos se ha creado. Vamos a ingresar un nuevo producto llamado borrador. Y observen ustedes cómo las dos listas de validación de datos, la que es basada en administrador de nombres y la que es basada con la función indirecto, han actualizado de manera correcta. Y ahora vamos a quitar ese elemento y observen cómo las listas ya no contienen ese elemento. Una segunda técnica ahora sería crear una lista de datos dependiente donde una segunda lista depende de una primera lista. Aquí vamos a hacer uso de las tablas de datos y lo primero que vamos a hacer es crear nuestra primera lista basado en el encabezado de esa tabla de datos. Para eso nos vamos a ir aquí a la parte de fórmulas, administrador de nombres y vamos a crear una lista que me liste los elementos que van a apuntar a categoría que serían los encabezados de esta tabla. Para eso vamos a crear una nueva variable que se llame lista categorías y vamos a decirle que me apunte a los encabezados de esa tabla y observen ustedes como una nueva referencia estructurada se ha creado cuando selecciono los encabezados de esa tabla, tabla 3, encabezados precedidos por un numeral. Vamos a copiar esa nueva variable, control C para tenerla en el portapapeles, vamos a dar en aceptar.
Vamos a dar en cerrar y aquí donde queremos ingresar esa lista de validación de datos, nos vamos a ir a la pestaña datos, validación de datos, vamos a decirle lista y vamos a ponerla a apuntar a esa nueva variable. Vamos a dar en aceptar y observen ustedes ahora cómo obtengo mi primera lista basados en los encabezados de esa tabla. Un punto importante ahora es que vamos a generar 3 listas independientes, cada una para cada una de estas columnas, y esas listas van a tener que llamarse exactamente igual como están en el nombre del encabezado. Para cuando seleccionemos aquí este elemento podamos utilizar la función indirecto para poder evaluar esa lista y que Excel me traiga los elementos de esa lista. Para esto vamos a crear 3 listas independientes. Nos vamos a ir aquí a la parte de fórmulas, administrador de nombres, vamos a decirle nuevo y vamos a decirle que nuestra primera lista va a apuntar a la columna de papelería. Y observen aquí que voy a copiar exactamente cómo se llama esa columna, copiándome o seleccionando aquí en la parte de la referencia estructurada el nombre de la columna, lo selecciono, le doy control C y vamos a pegarlo aquí en el nombre para que se llame igual al nombre de la columna. Vamos a dar en aceptar y observen ustedes cómo obtengo una nueva variable llamada papelería que apunta a toda la columna de papelería. Ahora vamos a crear exactamente una nueva variable para la columna de electrónica. Vamos a dar nuevo, vamos a decirle aquí se refiere a, le vamos a seleccionar toda la columna de electrónica, volvemos a copiar el encabezado como se llama exactamente que es electrónica y lo vamos a poner aquí como nombre de la variable. Vamos a dar en aceptar y vamos a generar una tercera lista que apunte ahora a la columna de muebles. Vamos a copiar ahora aquí muebles. Vamos a darle control C y lo vamos a pegar como nombre de la variable. Vamos a dar en aceptar y teniendo esas 3 nombres de variables definidas, una para papelería, otra para muebles y otra para electrónica, vamos a cerrar. Y aquí en esta columna, en esta celda donde vamos a ingresar la lista de datos para productos, vamos a irnos aquí a la parte de datos y vamos a irnos a validación de datos, lista, y vamos a hacer uso de la función indirecto. Y vamos a decirle que queremos que nos evalúe el contenido de la celda que esté en categoría. Para eso vamos a pasar el contenido que esté en la celda de categoría. Vamos a dar en aceptar. Y ustedes observen ahora cómo obtengo electrónica y todos los elementos de electrónica se han cargado. Si selecciono muebles, todos los elementos de muebles se han cargado. Y si selecciono papelería, observen cómo los elementos de papelería se cargan. ¿Qué pasa si quisiera ingresar un nuevo elemento? Vamos a decir aquí que queremos ingresar un nuevo elemento que se llama borrador en la columna de papelería. Observen ustedes ahora que tengo ese nuevo elemento ingresado. Vamos a decir que queremos ingresar un nuevo elemento que se llame papel tapiz. Y observen ustedes cómo ese nuevo elemento se ha ingresado. ¿Qué pasa si los borramos? Observen que la lista se actualiza de manera dinámica y si cambio la lista o los valores de la lista original, los elementos de la segunda lista también cambian. Por último, la tercera técnica es crear una lista de datos multinivel donde los datos están distribuidos y dependientes en diferentes columnas. Vamos a generar primero la lista de categorías, después vamos a generar la lista de subcategorías y luego vamos a generar la lista de productos. Vamos inicialmente a desarrollar la fórmula que me cargue la lista de subcategorías utilizando la función buscar X. Para esto vamos a seleccionar aquí temporalmente este dato, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí en la parte de categorías para hacer el ejemplo utilizando la función buscar X que vamos a utilizar para crear y cargar la lista de subcategorías. Para esto vamos a utilizar la función buscar X, que es una función muy versátil que me permite encontrar un valor dentro de una matriz buscada y me devuelve una matriz de vuelta y tiene unos argumentos o unos parámetros opcionales de los cuales vamos a utilizar el último en la segunda parte de esta fórmula. Para esto vamos a decir que el valor buscado que queremos encontrar es lo que seleccionemos aquí en categoría. La matriz donde nosotros queremos buscar eso es en la columna de categorías y vamos a decirle que la matriz de vuelta es la matriz de subcategoría. Vamos a cerrar
Y observen ustedes cómo buscar X me devuelve el primer elemento de la categoría de electrónica, pero como sé que la categoría de electrónica tiene más elementos, tendríamos que expandir esa fórmula para que me devuelva un rango específico. Para poder hacer eso, vamos a pararnos en esta fórmula, y esta fórmula lo que está haciendo es encontrar el primer elemento de arriba hacia abajo y la primera coincidencia que pase me la devuelve. Y vamos ahora a expandir esta fórmula para que nos busque los elementos de abajo hacia arriba y poder crear un rango dinámico con esas dos referencias que me devuelve buscar X. Para eso selecciono toda la fórmula que llevamos copiada hasta ese momento, buscar X, y vamos a la parte final. Ya la copié en el portapapeles, vamos a dar un 2 puntos y vamos a pegar lo que tengo en el portapapeles, y aquí en este caso vamos a indicarle al segundo segmento de ese rango específico que quiero que me busque de abajo hacia arriba. Vamos a dejar este argumento vacío, vamos a colocar otra coma, vamos a dejar el modo de coincidencia por defecto, que es una coincidencia exacta, y vamos a decirle que el modo de búsqueda aquí va a ser del último al primero. Seleccionamos -1, vamos a dar en aceptar, y ustedes observen ahora cómo esta fórmula me está devolviendo los elementos del rango específico que dependen de esa categoría. ¿Por qué? Porque buscar X en la primera parte del rango me devuelve el primer elemento o la primera referencia que encuentra basada en electrónica, y la segunda secuencia de ese rango, por eso lo separo con un 2 puntos, me devuelve la última referencia que encuentra, y al crear esto como un rango dinámico me está devolviendo ese rango y me está creando todos los elementos posibles que pueda obtener en esa subcategoría. Basados en esta fórmula o en esta idea, vamos a crear ahora las listas de validación de datos utilizando el administrador de nombres. Para esto vamos ahora a quitar estos elementos, vamos para aquí a inicio, le vamos a decir que borrar todo, y vamos a crear nuestra primera lista basada en categorías. Para esto vamos a utilizar el administrador de nombres. Vamos a irnos aquí a fórmulas, administrador de nombres, y vamos a crear ahora aquí una lista llamada categorías, pero como ya lista de categorías existe, la vamos a llamar lista categorías 2. Vamos a darle clic en nuevo, vamos a colocar aquí lista categorías 2 y vamos a decirle que me apunte al contenido que tiene esa tabla en la columna categoría. Observen ustedes que hay una referencia estructurada, tabla 4 categoría, apuntando a toda la columna de categoría. Vamos a copiar el nombre de la variable, vamos a darle en aceptar y vamos a cerrar. Y ahora aquí en la celda donde quiero ingresar la lista de validación de datos, vamos aquí a la pestaña de datos, vamos aquí validación de datos, selecciono lista y aquí en el origen apunto a la nueva variable y vamos a darle en aceptar, y ustedes observen cómo la primera lista ya me carga los elementos de la categoría. Ahora vamos a desarrollar la fórmula que explicamos al inicio para poder cargar los elementos de la subcategoría basado en la selección que tengamos en la parte de categoría. Para eso vamos a utilizar la función buscar X, le decimos que el valor buscado es lo que seleccionemos en la categoría, le decimos que la matriz buscada es la columna de la categoría, le decimos que la matriz de vuelta es la columna de la subcategoría, cerramos y copiamos esta primera parte de la fórmula que va a buscar de arriba hacia abajo, lo vamos a separar con un 2 puntos para crear un rango dinámico, vamos a pegar. Y en esta parte de la segunda fórmula, o la parte de la fórmula en el segundo segmento, vamos a especificar el argumento de modo de búsqueda. Vamos a decirle que si no se encuentra, vamos a dejarlo vacío, vamos a colocar una coma para decirle que es coincidencia exacta, que es su valor por defecto, y le vamos a decir que el modo de búsqueda es del último al primero, y vamos a dar clic en aceptar. Y observen ustedes ahora cómo obtenemos la misma fórmula que desarrollamos al principio. Vamos a cortarla y vamos a dar un enter, y ahora nos vamos ahora al administrador de nombres. De nuevo nos vamos a la pestaña de fórmulas, administrador de nombres, vamos a dar clic aquí en nuevo y vamos a crear una lista de subcategorías y vamos a decir aquí lista subcategorías y vamos a decirle que se refiere a, vamos a pegar lo que tenemos copiado en el portapapeles, que es esto, vamos a dar en aceptar. Y tenemos la lista de subcategoría, vamos a volver a modificarla para copiar esta nombre de variable, vamos a dar en aceptar,
vamos a dar en cerrar y aquí en la parte de la celda o en la celda donde queremos ingresar nuestra lista de validación de datos, nos vamos a la pestaña datos, validación de datos, vamos a decirle lista y aquí vamos a apuntar a la lista de subcategorías, vamos a dar en aceptar y ustedes observen ahora si cambiamos diferentes categorías, como la lista de subcategorías cambia y la lista de subcategorías cambiamos a seleccionar de nuevo electrónica y vamos a seleccionar teléfonos. Ahora vamos a generar la fórmula para cargar nuestra lista de validación de datos para la columna de productos. Para eso vamos a expandir la función buscar X de la misma manera que lo hicimos aquí. Vamos a utilizar la función buscar X, pero esta vez el valor buscado va a ser la unión de los elementos que yo seleccione en la columna de categoría y en subcategoría. Para eso vamos a decirle que quiero el elemento que está en esta celda y lo vamos a unir con el operador de concatenación de Excel, que es el ampersand, y lo vamos a seleccionar aquí en G4. Vamos a dar una coma y le vamos a decir que la matriz buscada sería la columna completa de categorías concatenado con la columna completa de subcategorías, y la matriz de vuelta va a ser lo que tenga en la columna de productos. Cerramos la fórmula y vamos a copiarnos este segmento de la fórmula buscar X y vamos a generarlo con un 2 puntos para generar un rango dinámico, porque esta primera parte busca de arriba hacia abajo y vamos a generar el rango dinámico que busque de abajo hacia arriba. Vamos a dar una coma, vamos a dejar ese argumento vacío, vamos a dejar el siguiente argumento vacío porque es una coincidencia exacta, que es su valor por defecto, y le vamos a decir aquí que -1 para que busque de abajo hacia arriba. Vamos a dar un enter y observen ustedes cómo obtengo los valores dependiendo de la categoría y subcategoría que tengamos seleccionado. Vamos a cortar esa fórmula, vamos a seleccionar la control X, vamos a dar un enter, nos paramos aquí en la celda donde queremos ingresar nuestra lista de validación de datos, pero primero nos vamos aquí a la parte de fórmulas, administrador de nombres, y ahora vamos a generar una nueva variable que se llame lista de productos, pero como lista de productos ya se encuentra la 1 y la 2, vamos a generar lista de productos 3, vamos a colocar aquí lista productos 3 y vamos a decirle que apunte a la fórmula que tenemos copiada en el portapapeles. De nuevo copiamos el nombre de la variable para hacerle uso ahorita en la validación de datos. Vamos a dar clic en aceptar, vamos a dar en cerrar y aquí en esta celda donde vamos a ingresar la lista de validación de datos vamos a colocar datos, validación de datos, seleccionamos lista y aquí en el origen lo ponemos a apuntar a la lista de productos 3. Vamos a dar en aceptar. Y observen ustedes cómo mi lista de validación de datos ahora carga los elementos. Un punto importante que quiero mencionar aquí es que esta solución trabaja cuando los datos estén ordenados. Es decir, si nosotros tenemos aquí, vamos a decir que tenemos este elemento y que vamos a ingresar ahora un nuevo elemento que se llama iPhone 15. Lo vamos a ingresar como último elemento en la tabla. Observen ustedes aquí, vamos a cambiar iPhone 15, observen ustedes aquí que la lista de categorías está bien, pero la lista de subcategorías ahora incluye elementos que no le corresponden a la categoría de electrónica. Observen cómo cocina, limpieza, hombres y mujeres están cargando, y es porque la segunda parte de la fórmula buscar X está encontrando este elemento como último y está encontrando todo ese rango. Para solucionar ese problema, lo que podemos hacer es siempre que ingresemos datos a esta tabla de datos, cuando tengamos listas de datos multinivel, es organizar los datos basados en la primera columna y segunda columna dependiendo de cuántos niveles tengamos nosotros, y para esto nos paramos aquí en cualquier celda de la tabla de datos, damos botón derecho, le decimos filtrar, bueno, le decimos ordenar, orden personalizado. También podemos llegar a este menú a través de menú inicio y le vamos a decir aquí ordenar y filtrar, y le decimos aquí que orden personalizado, y vamos a agregar un orden personalizado en 2 niveles. Vamos a agregar el primer nivel para que me ordene por categoría y agregamos un segundo nivel para que me ordene por subcategoría. Vamos a darle en aceptar y ustedes observen ahora cómo el iPhone 15 ahora se ha movido aquí a este elemento en su posición correcta, y observen ustedes ahora cómo
el elemento de la subcategoría se carga de manera correcta y los elementos de la tabla producto, de la lista de productos, se cargan de manera correcta. Vamos a decir que queremos ingresar otro nuevo producto que se llame iPhone 16, supongamos que ya haya salido al mercado, iPhone 16, y parados en la tabla nos vamos aquí al menú de ordenar y filtrar y decimos volver a aplicar para que aplique el orden personalizado que acabamos de aplicar. Volver a aplicar, los datos se organizan y observen ustedes que si selecciono electrónica, los datos están correctos para la subcategoría y los datos para el nuevo producto se han ingresado de manera correcta. Bien amigos, básicamente esto era lo que les quería traer en este video tutorial. Espero que les haya sido de utilidad. Si les fue de utilidad, por favor no se olviden de regalarme un like. Si no están suscritos a mi canal, pueden tener una opción de suscribirse. De verdad que me motiva muchísimo cada vez que veo un nuevo suscriptor, cada vez que veo un nuevo comentario en mis videos, porque sé que este material les está llegando, les está siendo de utilidad. Gracias de nuevo por llegar hasta este punto del video. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.